Richard Wolff es el marxista más famoso del imperio capitalista norteamericano. Hace 10 años, sus conferencias ocurrían en pequeñas aulas universitarias semidesiertas. Hoy son vistas por YouTube por decenas de miles de personas. Es explicable. Hoy la mitad de los norteamericanos menores de 40 años afirman que les gustaría vivir en un país socialista y que están desencantados con el capitalismo. Hello, Professor Wolff. Gracias por esta conversación de largo aliento. Es un honor para mí también. Estoy contento de estar acá. Primero que nada, quisiera preguntarle sobre los trabajadores indocumentados mexicanos que viven en los Estados Unidos de América. 5 millones de personas que trabajan sin los más mínimos derechos laborales en el país que presume ser el beacon of democracy, el faro de la democracia. Yo le pregunto, ¿esa fuerza laboral ha sido realmente un fardo para la economía norteamericana o ha sido una mano esclava provechosa para la economía americana? No hay ninguna duda para mí. Como economista profesional que soy, pienso que la fuerza de trabajo indocumentada, inmigrante en los Estados Unidos, que viene de México y claro, de otros países también, ha sido un enorme subsidio para el capitalismo americano. Déjeme explicar cómo y por qué los trabajadores inmigrantes indocumentados son un subsidio. Primero que nada, son trabajadores que no tienen derechos, que no tienen la protección de la ley laboral conquistada en 150 años de lucha, una lucha peleada por la clase obrera americana para darles a ellos cierta protección, cierta seguridad. Estas leyes y también regulaciones no se aplican al trabajo inmigrante cuando es indocumentado. Pero he aquí por qué es un subsidio. Los empleadores en todos los Estados Unidos pueden y de hecho le pagan a los trabajadores inmigrantes salarios más bajos de lo que les pagan a los no inmigrantes. En otras palabras, piénselo de esta manera. Es como si el gobierno le diera a los empleadores americanos, unos 5 o 6 millones de trabajadores, un subsidio. Aquí, dice el gobierno, aquí tienen trabajadores que pueden mal pagar, a los que se les puede negar beneficios, que se les puede hacer trabajar muchas más horas y eso más allá del máximo legal, y etcétera. Así que ha sido una enorme ayuda para la rentabilidad de las industrias que de otro modo tendrían mucho menos ganancia, tendrían que pagarle a los trabajadores lo que la ley en los Estados Unidos requiere. Le quiero preguntar, desde lejos yo observo que el imperio americano siempre ha tenido mano de obra esclava. Hace 100 años los negros eran los esclavos, hoy el respuesto serían los esclavos mexicanos. Sí, es una nueva forma de
Bueno, es una nueva forma de ahorrar dinero en mano de obra. Es una larga historia. Usted tiene toda la razón y la esclavitud es parte de eso. Pero usted sabe, durante los últimos 40 años, muchas industrias americanas se han mudado a China, a India, a Brasil y a México por la misma razón, para aprovecharse de salarios más bajos en esos lugares. En cuanto a las industrias que no pueden mudarse, como la agricultura y la construcción, la opción que ellos tienen es traer a los trabajadores a los Estados Unidos, negándoles los documentos y forzándolos básicamente a aceptar salarios mucho más bajos y mucho menos beneficios. Ahora déjame preguntarle, profesor Wolf, 5 millones de no documentados mexicanos con cero derechos laborales en el seno del faro de la democracia es una enorme contradicción intelectual. ¿Cómo lo digiere el americano medio? ¿Cómo digiere esta contradicción? Bueno, como usted sabe, la población americana está dividida por muchos temas, incluida la inmigración. Hay americanos que entienden que la historia de los Estados Unidos, después de que se deshizo de los pueblos originarios que vivían aquí, entienden que los europeos enviaron una ola de inmigrantes tras otra. O sea, este es un país de inmigrantes, así que hay quienes lo entienden y lo valoran, pero la narrativa dominante aquí ha sido la de un peculiar arreglo. Los súper ricos, las corporaciones, quieren que el trabajo inmigrante esté aquí. Es rentable traer a trabajadores mexicanos acá a los Estados Unidos porque se les puede mal pagar, negarles beneficios y etcétera. El problema aparece porque aquí en los Estados Unidos mantenemos una amplia población de nativos norteamericanos que están desempleados, que no tienen trabajo y para quienes no hay ninguna oferta de trabajo, ni en el sector privado ni en el gobierno. Y por eso esas personas son fácilmente persuadidas de que el problema que enfrentan para conseguir empleos no es el sistema capitalista que así funciona, cuando eso sí es la verdad, pero que los empleos que no consiguen fueron de alguna forma arrebatados por los inmigrantes. Y así se crea una tensión entre los nativos americanos, particularmente los más pobres y desempleados, y los inmigrantes indocumentados. Y ese conflicto que vemos en la clase trabajadora es muy útil, porque las personas en la cima, cuando pueden, traen esos trabajadores. Y cuando la situación se vuelve políticamente difícil, expulsan a esos trabajadores, como lo saben en México, porque vemos las olas llegar y luego las vemos salir. Profesor Wolf, en los últimos meses, el presidente Biden ha expulsado a más mexicanos indocumentados que ningún otro presidente, incluido Obama, incluido Trump. Y la vicepresidenta Kamala Harris ha venido a México ya 2 veces para exigir que nuestro gobierno haga 2 cosas: que detenga la inmigración de mexicanos y que se ocupe de ser el muro en el sur que pare la inmigración de los guatemaltecos y los salvadoreños. El gobierno norteamericano parece no ver su responsabilidad en la creación de las condiciones de las que escapan los mexicanos hacia el norte. Esas condiciones claramente no son creadas exclusivamente por el imperio americano. Nuestros gobiernos han tenido una responsabilidad muy amplia, pero sí son también creadas por el imperio americano.
Y por fin el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Norteamérica destrozó nuestra agricultura y nuestra industria local, desapareciendo millones de trabajos. Le pregunto, ¿algún día el imperio americano va a responsabilizarse por sus colonias? Estoy de acuerdo con su análisis, pero me temo que mi respuesta es que el imperio americano en este momento está en dificultades tan profundas, y quizás yo debiera enfatizar más este punto con usted. Nosotros estuvimos inmersos en una guerra de 20 años en Afganistán y en Irak y hemos sido derrotados. Déjeme aclarar lo que esto quiere decir. Uno de los países más ricos del mundo, los Estados Unidos, ha sido derrotado por dos de los países más pobres de este planeta, Afganistán e Irak. Esto es una asombrosa denuncia al sistema. Permítame darle otros datos. Los Estados Unidos tienen alrededor de 4.5% de la población mundial, pero tenemos el 20% de las muertes por COVID. Uno de los países más ricos del mundo, con un sistema médico altamente desarrollado, colapsó ante este virus. Usted está viendo un imperio incapaz de siquiera continuar, incapaz de reproducirse. Por lo tanto, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene energía ni dinero para solucionar cualquier otro problema. Por ejemplo, la calidad y la cantidad de su fuerza laboral. Los Estados Unidos hoy enfrentan una economía global capaz de competir con los Estados Unidos. Yo no puedo exagerar el significado de la llegada de la República Popular de China como el competidor más importante de los Estados Unidos en el último siglo. Ellos son capaces de reproducir alta tecnología, producen mejor calidad a un precio menor de lo que los Estados Unidos pueden, y por ello los Estados Unidos está desesperadamente tratando bien de unirse a ellos, trasladando la producción a China, India, Brasil y México, etc., o bien bajando los salarios en los Estados Unidos, tanto para los blancos como para los negros y para los inmigrantes de México también. No les importa a quién le toca primero, pero usarán el bajar los salarios de uno para forzar la competencia para lograr bajos salarios para los otros. La política global, económica, política, ideológica y ahora incluso militar de los Estados Unidos está en decadencia. Ese es el problema global para el capitalismo estadounidense. Dentro de los Estados Unidos vemos un problema político. Los republicanos que culpan a los demócratas culpando a los republicanos por el declive global, cada uno perdiendo el apoyo de un creciente número de americanos que están hastiados de ambos partidos. Así que están desesperadamente tratando de capturar electores unos de los otros. Y de eso se trata la demonización de la inmigración. Para los republicanos, se trata de capturar parte de la clase trabajadora que votaba por los demócratas. Y para los demócratas es recapturar, reconquistar la clase trabajadora antiinmigrante para que de nuevo apoyen a los demócratas. Lo que usted ve son maniobras desesperadas de ambos partidos, porque son considerados responsables por el declive de un imperio que le dijo a su pueblo que siempre sería el imperio dominante del mundo, y eso ya no es cierto.
Quiero preguntarle, profesor Wolf, más sobre el declive del capitalismo. Quiero preguntarle sobre la izquierda en nuestro continente americano, pero eso lo haré a continuación de una pausa que le prometo a usted y a los televidentes será breve. Lo cito a usted. Usted dice que el capitalismo nació prometiendo libertad, igualdad y fraternidad, y la izquierda nació como su sombra a continuación para asegurarse de que realmente se cumplieran esas promesas. Lo que vimos en el siglo XX es que ahí donde la izquierda se impuso como una dictadura, en Rusia y en nuestro continente, en Cuba, Nicaragua o Venezuela, esos regímenes fallaron, al menos en la dimensión económica fallaron. No distribuyeron riqueza, sino distribuyeron pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué las dictaduras socialistas fallaron? Esa, en muchos sentidos, es la pregunta crucial para el futuro. Así que me alegra mucho que la haya hecho. Déjeme explicarla de esta manera y lo hago como economista ante todo. En términos de crecimiento económico, y con ello me refiero simplemente a la producción de bienes y servicios, lo que llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto. Usando esto como una medida, por más imprecisa que sea, es una medida, el crecimiento económico logrado por la Unión Soviética en el siglo XX y aquel logrado por la República Popular de China en el siglo XXI, están entre los mayores logros de crecimiento económico en la historia de la humanidad. Así que, en el área del crecimiento económico, tomar a sociedades relativamente pobres y hacerlas relativamente ricas, los experimentos socialistas en Rusia y en China han sido parcialmente exitosos. Rusia y China, entre otros, pero ellos particularmente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI están acumulando experiencia y aprendiendo lecciones. Serán mucho más cuidadosos con las dictaduras políticas, las libertades civiles, la diversidad ideológica y la libertad de lo que fueron en los experimentos más tempranos, por lo que ocurrió allí, por las consecuencias de no haber prestado la debida atención a los asuntos en los que el socialismo fracasó. El truco no es entonces que no hayan fracasos. Eso es imposible. Lo único que podemos esperar es que tengamos una autocrítica honesta y un aprendizaje de los errores. Yo le puedo decir que para personas como yo, ese es nuestro objetivo. Tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué falló en Rusia, en China, en Cuba, en Venezuela? ¿Qué no se hizo y que podría haber sido hecho y podría haber evitado las consecuencias negativas del socialismo? Eso sin perder lo positivo que se ganó en las sociedades socialistas. En eso nos centramos. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Déjeme hacerle una pregunta muy breve y pedirle una respuesta muy breve sobre la actualidad. El presidente Biden está repartiendo dinero a la gente. Nunca se ha repartido tanto dinero desde el gobierno a la población en Estados Unidos. En México
Tenemos por primera vez en 80 años un presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y está repartiendo dinero a la población más pobre. Repartir dinero es un buen método para abatir la desigualdad, es una pequeña curita. ¿Cómo lo ve usted como economista? Pienso que esas políticas tienen absolutamente ninguna capacidad de resolver el problema. Y la razón es muy sencilla de ver. Al entregar simplemente dinero, como dice usted, lo único que hace es compensar por un sistema que produjo profundas desigualdades a lo largo del siglo pasado. Tenemos todas las evidencias necesarias para demostrar que un sistema económico capitalista produce y aumenta la desigualdad. Es lo que ha sucedido en los Estados Unidos durante 40 años. Y la única razón por la que no sucedió antes fueron los disturbios en contra de la desigualdad que sucedieron en la década de los 30. Los niveles de desigualdad se volvieron tan extremos, tuvimos esa gran depresión que fue de 29 a 41. La reacción de los americanos a esa depresión fue demandar y pedir menos desigualdad. Pero cuando llegó 1945 y la depresión quedó ya en el pasado y la Segunda Guerra había quedado también para atrás, el capitalismo normal regresó. Y una vez más tenemos ese tipo de desigualdad que solo es comparable con el antiguo Egipto de los faraones. Así que si no queremos desigualdad, hay que lidiar con el problema que la produce. Y el señor Biden y Kamala Harris no tienen absolutamente ninguna experiencia y ningún interés en cambiar el sistema. Saben qué peligrosa es esta desigualdad. Así que la alivian temporalmente repartiendo cupones de comida o dando unos dólares extras semanales en compensaciones por desempleo. Pero esas son curitas, son una forma de caridad al bienestar, muy cuidadosamente diseñadas para no cambiar nada en la estructura básica del capitalismo estadounidense. Entonces no creo que funcionarán. Y si lo hacen, será por muy poco tiempo y muy temporal. Y una vez más, el sistema capitalista que ha dominado en este país resurgirá, como siempre lo ha hecho, produciendo cada vez más profundas desigualdades. Profesor Wolf, hablemos de capitalismo y naturaleza. Me decía el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que el problema con el capitalismo es que no puede parar por sí mismo. El capitalismo es como una máquina, decía Mujica, cuya pala gira a toda velocidad, hundiéndose en la tierra. La tierra se agrieta bajo la máquina, en cualquier momento parece que se quebrará y por su agujero caerá la máquina entera del capitalismo, pero la máquina no puede parar porque no tiene un botón de off, un botón de apagado. Mi pregunta es, ¿usted piensa que el capitalismo de verdad no puede parar o los gobiernos no pueden, es decir, el poder político actualmente no puede, es impotente para regular al capitalismo? El problema es el siguiente. En una hipotética forma de pensar, seguramente, el poder político podría, hipotéticamente, dominar y poner límites a lo que el capitalismo hace. Y lo sabemos porque siempre le ha puesto algunos límites. Por ejemplo, tenemos un salario mínimo. No permitimos que los capitalistas le paguen menos a los trabajadores, claro, a menos que sean
trabajadores inmigrantes indocumentados y en cuyo caso la ley no se aplica. Sabemos que el sistema político puede poner límites, pero el problema del capitalismo siempre ha sido que los capitalistas también entienden el poder del gobierno para limitarlos. Y ellos pueden estar de acuerdo en pagar salarios mínimos o pueden admitir que las tasas de interés tengan un tope, pero no quieren que el gobierno los limite en todas las otras áreas. Y así, porque saben que el gobierno podría controlarlos, han decidido en todos los países que la solución sería que ellos controlarían a los políticos para asegurarse de que los políticos no usan el poder que podrían usar para limitarlos. Y por eso es que aquí en los Estados Unidos particularmente, ambos partidos políticos, el partido de los demócratas, el partido de los republicanos, hace tiempo ya han sido capturados por sus donantes, por las corporaciones, los ricos, que les aportan la mayoría de su dinero, la mayoría de sus asesores y de sus cabilderos. Así que se aseguran de que el gobierno esté lleno de personas, de reglas, de tradiciones, que impedirán al gobierno de usar el poder de una forma general. Y la conclusión a la que llego, y es una conclusión que pienso todos los críticos serios del capitalismo tendrían que llegar a ella tarde o temprano, es que tenemos un sistema aquí que es dominado por un grupo particular de personas, una pequeña minoría, los que están en la posición dominante dentro de la empresa, ya sea una fábrica, una oficina o una tienda. El dueño, el consejo directivo de una corporación, estas son las personas que tienen el incentivo de controlar el sistema político para obtener sus ganancias y así tener el dinero para realizar ese incentivo. Esto es lo que ellos han hecho. O sea que la cuestión práctica aquí es que hay que cambiar al sistema, o de lo contrario, él no se pondrá límites a sí mismo. Seguirá hasta explotar. Profesor, déjame preguntarle sobre un símbolo actual que creo que esconde mucho significado. Jeff Bezos se subió a un pene de metal y despegó. Elon Musk lanzó su propio falo, el Falcon 9, en su proyecto de llegar a Marte y colonizarlo. Richard Branson también sueña con cohetes para irse de la Tierra. ¿Qué le dice usted esta competencia de multibillonarios globales para escapar de nuestro planeta y dejarnos al resto acá? Bueno, hay muchos niveles para tratar de ese tema. Empezaré con el nivel que usted ofrece. Estas personas saben que el sistema que los hizo súper ricos está profundamente dividido y que es profundamente frágil e inseguro. Sé que lo saben, porque lo hemos hablado. No les gusta mi análisis, no están de acuerdo conmigo, pero cuando les digo que esta de muchas maneras es la peor condición de la economía americana que he visto en toda mi vida, ellos no están en desacuerdo. Ellos entienden que a ellos les está yendo muy bien, pero que a gran parte de la sociedad no. Y eso los pone muy ansiosos. Y si su suposición es correcta, parte de esa ansiedad se manifiesta en la diversión, en la fantasía de escapar a otro planeta.
Yo pienso que los cohetes tuvieron otro sentido completamente diferente, también aquí en los Estados Unidos. Fue como decirle al pueblo americano, y dudo que esto fuera consciente, pero el inconsciente es parte de la vida también. Creo que en sus mentes estaban demostrando un compromiso de irse tan lejos como su riqueza pudiera llevarlos, hacer que su riqueza fuera una diversión, hacer que su riqueza fuera una especie de placer personal y conectar a la gente con los placeres que la gran riqueza puede traer. Así que no solo tú tienes una linda camisa o un coche magnífico o una casa hermosa, tú gastas cientos de millones de dólares en un cohete para irte al espacio. Es un espectáculo del consumo. Déjeme explicar por qué. Porque todo en nuestra cultura aquí en los Estados Unidos, y estoy seguro de que por lo menos algo de esto debe haber llegado a México también. Aquí todo se concentra en los seres humanos como animales, enfocados en el consumo. Lo más urgente es no hablar de producción, no hablar de las condiciones de tu trabajo, de las relaciones que tienes o que no tienes en tu lugar de trabajo. Hay que dejar todo eso de lado. No hay que pensar en ello, no vale la pena ese tema. Uno trabaja para poder consumir, uno trabaja para poder disfrutar, para poder comprar juguetes que son cada vez más caros. Porque el miedo es que si la masa de gente pensara en el tema, si dedicara tiempo a pensar en las condiciones de producción, no toleraría el capitalismo por mucho tiempo. Porque es una dictadura de un pequeño grupo de personas sentadas en la cima de cada una de las empresas, tomando todas las decisiones, con las que todos tenemos que vivir. Los empleados tienen que vivir o morir con esas decisiones. El abuso al medio ambiente, el abuso a los trabajadores y el desprecio por sus necesidades. Un pequeñísimo grupo de personas lo hace. No se puede sostener el capitalismo si la gente revisa las condiciones de producción. Es muy peligroso. Entonces se vuelve extremadamente importante focar a todo mundo, se den cuenta o no, hacia el interminable placer del consumo. A mí me gustaría, profesor Wolf, que habláramos en el siguiente bloque, después de una pausa, precisamente de su idea de la empresa socialista, el micromarxismo del siglo XXI, yo me lo imagino, me parece una gran idea, totalmente viable, ya con pruebas claras de que funciona, pero como le digo, le pido una pausa y regresamos. Profesor Wolf, a mí me emociona su planteamiento de un microsocialismo para el siglo XXI, un socialismo para las empresas. ¿Puede describir primero cómo trabaja hoy la empresa capitalista, como esa pequeña dictadura, y cómo trabajaría una empresa socialista? Sí. Déjeme decirle cómo llegamos a esto. Yo entiendo la importancia de los cambios a nivel macro que tenemos que lograr para hacerlo mejor que el capitalismo en el futuro. Todo lo que los socialistas hicieron a nivel macro, una mezcla de propiedad privada y propiedad colectiva, una mezcla de mercados y planeación, los socialistas lo entendieron bastante bien y lo han usado bastante bien. Pero creo que donde el socialismo fracasó
como lo discutimos antes, fue en las libertades civiles, en las libertades sociales, en la diversidad ideológica. Y una de las razones clave de esos fracasos fue la falta de comprensión de que cambios tendrían que ser hechos en el nivel micro para asegurar los cambios a nivel macro. ¿A qué me refiero? Hay que transformar a la empresa desde adentro. De lo contrario, estás cambiando el exterior sin cambiar el interior y no puedes hacerlo. Si no cambias el exterior, los cambios internos no durarán. Y si no cambias el interior, los cambios exteriores no sobrevivirán. Y creo que eso es lo que le sucedió a la Unión Soviética y creo, a menos que los chinos cambien su forma de actuar, es lo que les sucederá también. ¿Qué quiero decir? Me refiero a traer al socialismo al interior de la empresa. No basta simplemente remover al consejo de administración de una empresa y sustituirlo con funcionarios del gobierno. Entiendo que es un cambio, que ese cambio tiene consecuencias, pero no acepto que eso tenga nada que ver con ir más allá del capitalismo. En lugar de un capitalismo con un consejo privado, ahora tienes un capitalismo con un consejo estatal. Todos los planteamientos de la obra de Marx, volumen 1 del Capital, que es un libro importante, es decirte que hay que cambiar las relaciones de producción dentro de la fábrica, de la oficina y de la tienda. Se lo explico sencillamente. Es una palabra, democracia. La idea de que cualquier comunidad que funcione como un colectivo de personas, si va a ser democrática, todos los que ahí se vean afectados por cualquier decisión deben poder participar en la toma de la decisión. Cuando entras en una corporación capitalista como empleado, y eso es lo que la mayoría en todas las empresas son, empleados, no tienes ningún poder sobre el empleador. Una pequeña minoría que ni siquiera conoces, que no solo no te incluye en las decisiones que toman, sino que tienen el derecho de expulsarte del trabajo, de quitarte tu trabajo, de quitarte tus ingresos, de sumir a su familia en una catástrofe. Todos lo entendemos. La empresa capitalista moderna, ya sea propiedad de un individuo o de una sociedad o de una familia, o es la corporación moderna, en todos los casos, una pequeña minoría que no rinde cuentas a la mayoría toma todas las decisiones. Qué producir, cómo producir, dónde producir y qué hacer con la producción que todos ayudaron a producir. Esto no solo no es democrático, sino que es fundamentalmente antidemocrático. Y para mí, un socialismo que merezca ese nombre en el siglo XXI tiene que aprender con lo que no se hizo en el siglo XX y hacer la transformación del lugar del trabajo, de la democratización del lugar del trabajo, un eje central de su programa. Y además la ganancia en la empresa como capitalista como la conocemos es desproporcionada para los pequeños que están arriba tomando las decisiones. Usted, no sé si lo sabe, en México es aún mucho mayor que en Estados Unidos de América. Aquí casi el 65% de la ganancia se va al dueño o al consejo que es dueño de la empresa.
Sí, pienso que aquí en los Estados Unidos suelo bromear cuando doy mis discursos. ¿Qué es lo que nos sorprende? Permitimos que una pequeña minoría en la cima de cada lugar de trabajo, o sea, la familia, el propietario, el consejo de administración, permitimos que una minúscula minoría tenga todo el poder y tome todas las decisiones, y luego nos sorprende que ellos se otorguen a sí mismos la parte del león en el valor creado en la empresa. Son salarios altísimos para los ejecutivos, jugosos dividendos para los accionistas. Esos se convierten en los ricos de la sociedad. Actuamos como si estuviéramos sorprendidos. El sistema está configurado para hacer eso. Y nos sorprende que haya desigualdad económica en la sociedad cuando a la hora de que cobramos casi nada en comparación de los que toman las decisiones. La ganancia se queda en manos de una minoría en la cima. El consejo de administración, la familia propietaria, los grandes accionistas, ellos se llevan los beneficios. Nosotros nos quedamos con sueldos y salarios. Un sistema económico que se rige por la ganancia como fin último. Eso no es muy sutil. Nos muestra que el objetivo del sistema es producir ingresos para la pequeña minoría de las personas involucradas. No prioriza lo que obtiene la mayoría, que son sueldos y salarios. Un sistema económico democrático no puede ser un sistema basado en la prioridad de la ganancia. La ganancia como meta última es el lema del capitalismo y es el enemigo de la mayoría. Por ejemplo, el kibutz es una muestra de una empresa socialista. Sí, aunque bueno, como me dirijo hoy a un público de habla hispana a través de usted, permítame decir que por mucho el ejemplo más exitoso en el mundo moderno de trabajadores que se han organizado democráticamente en una empresa está en algo llamado la Corporación Cooperativa de Mondragón, con sede en la ciudad de Mondragón, en el norte de España. Es una cooperativa de habla hispana y es una historia de éxito increíblemente poderosa de cooperativas de trabajadores. Mondragón es una corporación de más de 100.000 trabajadores. En realidad, es una familia de unas 250 cooperativas donde cada una funciona como una empresa dirigida democráticamente. No hay capitalistas. Y su éxito ha superado a muchas empresas capitalistas que producían lo mismo que ellos. Tienen su propia universidad, la Universidad de Mondragón en España, tienen su propio banco, la Caja Laboral. Realmente son una historia notable del éxito de las cooperativas de trabajadores, de lo que significa crear una empresa gestionada democráticamente. Si juntamos el microsocialismo de Mondragón con el macrosocialismo creado en Rusia y China, esa combinación, a mi juicio, es el futuro del mundo. Y sin embargo, podrían estas empresas microsocialistas podrían estar operando como los Mondragón en el mundo neoliberal. España tiene una economía más o menos neoliberal, podrían estar operando. Sí, no hay garantías. Es posible que una cooperativa encuentre una manera de vivir dentro de una sociedad
todavía capitalista. Y de nuevo la historia puede ayudarnos aquí. Hubo muchas industrias capitalistas, ciudades capitalistas enteras en la Europa medieval que eran parte de un sistema económico feudal más amplio, pero que durante un tiempo funcionaron y crecieron dentro, antes de ser lo suficientemente fuertes como para romper el marco y hacer que toda la sociedad fuera capitalista. Sospecho veremos lo mismo aquí. Parte de lo que significa mi trabajo es recordarle a la gente que todos los sistemas económicos en la historia del mundo han nacido, han evolucionado con el tiempo y luego han muerto. Sabemos que el capitalismo nació. Sabemos que ha evolucionado en los últimos 3 siglos. La siguiente fase del capitalismo es su desaparición. No hay ninguna razón para creer que eso no sucederá. Así que la cuestión no es si, la cuestión es solo cuándo. Profesor, regresando al tema del trabajo y la naturaleza sigue sus leyes propias y nosotros, los seres humanos, hemos inventado sistemas no naturales. ¿No reside ahí la violencia entre el trabajo humano y la naturaleza? Se lo pregunto de otra manera. ¿Qué piensa del trabajo y la naturaleza? ¿Ve usted una relación entre trabajo y naturaleza mejor? ¿Es posible? Sí, creo que es posible. Para mí hay una especie de arrogancia, una hibris, una especie de megalomanía sobre cómo pensamos sobre la naturaleza. Yo veo la experiencia humana, la comunidad humana, la historia humana, como algo que está un 100% dentro de la naturaleza. La naturaleza es nuestro entorno, la naturaleza es la que nos sobredetermina, quiénes somos, qué somos, cómo interactuamos. Sí, los seres humanos tienen un impacto sobre la naturaleza. Es una mutua interacción dialéctica. Cambiamos a la naturaleza al igual que la naturaleza nos cambia a nosotros. Pero creo que es una megalomanía imaginar que tenemos, como pequeñas criaturas que somos dentro de la naturaleza, el poder de arrollarla. Creo que es una vieja idea que los seres humanos, que cuando la comunidad humana dejó de creer en Dios, intentaron asumir las casualidades que habían imaginado en un Dios. Y ahora imaginarse a sí mismos como dioses. La tierra estuvo aquí mucho antes que nosotros y probablemente estará aquí mucho después de nosotros o después de que hayamos sido reemplazados por otras criaturas. ¿Quién sabe? Tal vez los que nos vamos a ir somos nosotros. Tal vez somos nosotros los que no vamos a poder vivir acá. Mi idea es que los nativos americanos que fueron destruidos por los europeos cuando llegaron a esta parte de América del Norte, ellos tenían una mejor comprensión sobre estos temas que nosotros. Entendieron que el truco consiste en reconocer tu dependencia de la naturaleza, junto con la capacidad de cambiar a la naturaleza y ser igual de cuidadoso en preservar tu dependencia como en hacer los cambios. Y ese respeto por la naturaleza, por toda su enormidad, por su poder, ya sea una tormenta eléctrica, o una inundación, o el crecimiento del maíz. Hay una suerte de respeto por la naturaleza que alguna vez los seres humanos tuvieron y que creo que podemos recuperar. Pero tenemos que superar la idea de que la naturaleza es simplemente materia prima, que una empresa con fines de lucro puede y debe usar para ganar dinero, como si esa fuera una forma adecuada de entender la producción.
Para mí, cada vez que escucho a mis amigos ambientalistas decirme lo cuán terrible ha sido, por ejemplo, la industria petrolera al crear desiertos y desechos en el campo. Bueno, yo conozco el argumento, es un buen argumento, tienen razón, pero quiero recordarles que eso es lo que el capitalismo siempre ha hecho. Ha destruido a los seres humanos que puso a trabajar, los hizo trabajar incontables horas en condiciones indescriptibles. Hizo incluso trabajar a sus niños, a los enfermos. Es un sistema que solo fue eficiente si no se lleva en consideración todos los desastres que produjo. Para mí está claro que la raza humana puede hacer mejor que el capitalismo. Y debo decirle, porque se nos está acabando el tiempo, que llevo bastante tiempo viviendo. Ya no soy joven, pero nunca he visto aquí en los Estados Unidos un movimiento tan poderoso como estamos viendo ahora para ir más allá del capitalismo. Después de 75 años de Guerra Fría, de un implacable empuje ideológico para demonizar a todo lo que está a la izquierda, la campaña más poderosa que conozco en la historia mundial. Y aquí tenemos que en la última encuesta de Gallup, aquí en los Estados Unidos de hace 2 semanas, una mayoría de estadounidenses por debajo de 35 años respondió a la pregunta: ¿qué preferiría? ¿Un futuro capitalista en los Estados Unidos o un futuro socialista? Y la mayoría estaba claramente a favor del socialismo. Muchos de ellos no entienden lo que significa la palabra. Lo sé, pero este es un cambio de implicaciones trascendentales. Profesor Wolf, qué interesante lo que nos ha contado. En México también se vive un gran interés por la izquierda y también con una confusión intelectual de qué significa precisamente. Por eso espero que esta no sea nuestra última plática de largo aliento. Le agradezco a usted mucho su tiempo y esta conversación. Quiero decirle que lo he disfrutado muchísimo y que si lo desea, agendemos otra conversación. Estaría encantado de organizar eso con usted. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.